Que va a dar la lección que supuestamente era para hoy, pero el jueves próximo. Y yo voy a dar la que iba a ser la semana siguiente, para que nadie se confunda nada más. Así que hoy me toca la lección número 9 de este buen libro que tenemos, de discipulado, de doctrina, de enseñanza. Vamos a estar controlando esto, pensando en esto, en las ordenanzas, las dos ordenanzas que tenemos para nosotros, y vamos a ver algunos versículos. Yo hice un resumen de todo el material que tenemos aquí, porque si no el tiempo no nos alcanza. Vamos a ver las dos ordenanzas bíblicas que tenemos, y una ordenanza, para empezar, es una práctica establecida por una autoridad mayor. Podemos decir que nuestra autoridad es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha dejado estas dos ordenanzas. Vamos a leer primero en Hechos capítulo 2, versículo 42, que nos habla de los primeros convertidos, los primeros cristianos, Hechos 2:42, que nos dice que estas personas que se acababan de convertir, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Interesante la vida de los primeros cristianos, los primeros discípulos nuevos, podríamos decir, luego de Pentecostés. Pasaban tiempo estudiando la doctrina, escuchando a los apóstoles, teniendo comunión unos con otros. Y esto es también tan importante, tener comunión unos con otros. Esa relación de amor fraternal y el hecho de preocuparse los unos por los otros como parte de esta comunión. También dice que tenían el partimiento del pan, y no se refiere solamente a la Santa Cena, sino que se daba de comer a los pobres. Se ayudaba a que los pobres puedan comer, puedan tener alimento a aquellos que estaban en una situación difícil. Y, muy importante, dice que aparte de eso, compartían las oraciones. Es importante poder compartir las oraciones en la iglesia, pidiendo y buscando la gracia de Dios. Las dos ordenanzas bíblicas tenemos, que es el bautismo en agua y la Santa Cena o la Cena del Señor. Dos cosas muy importantes en la iglesia que se practican: el bautismo en agua. Hace poco tuvimos bautismo aquí también. Algo que la iglesia da oportunidad a todas las personas que se convierten, que aceptan a Cristo, de pasar por las aguas del bautismo como un testimonio público de sus vidas en Cristo. Y la Cena del Señor para los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, que volvemos a recordar la gracia de Dios en Jesucristo, que se entregó por nosotros, para que podamos ser salvos por gracia, porque Él pagó por nuestra culpa. Nunca olvidemos esto. Él pagó en nuestro lugar. El bautismo y la Cena del Señor para recordar que Jesús murió en la cruz, pero también cuando tenemos la Santa Cena,
recordamos en el pasaje que leemos, que nos dice siempre que el Señor va a volver, que el Señor va a volver. Mateo 28, 19, Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos en el momento del bautismo, cuando la persona declara su fe, que cree en Jesucristo, que ha entregado su vida al Señor, que quiere seguir a Jesús, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque de todas formas recordamos que oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y somos fortalecidos, guiados en la oración por el poder del Espíritu Santo. Buscamos al Padre en la gracia de Jesucristo y oramos inspirados por el poder del Espíritu Santo. Por eso también bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre estamos en esa relación con Dios, con el reino de Dios, a través de esta enseñanza de buscar a Dios en Cristo y el poder del Espíritu Santo. Siempre va a ser así y siempre nos lleva a nosotros a seguir adelante de esa forma. Primera de Corintios 11, versículo 23, pasaje que conocemos bien, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es interesante lo que está pasando aquí. En este pasaje está resumido, pero no nos da algunos detalles más. Pero sabemos que Jesús estaba festejando la Pascua judía. La Pascua, la salida de Egipto, la sangre que fue pintando los marcos de la puerta para salir de Egipto, para que el ángel no lleve a los primogénitos israelitas. Y está Jesús en la fiesta normal de Pascua. ¿Y cuál era lo principal en la cena pascual? ¿Qué era lo más importante en la mesa? El cordero, porque recordaba la salida de Egipto. Pero ustedes ven, Jesús no utiliza el cordero. Aunque era el plato principal de la mesa, Jesús no utiliza el cordero ni lo menciona. ¿Saben por qué? Porque Juan el Bautista lo dijo primero. He aquí el Cordero de Dios, cuando ve a Jesús, que quita el pecado del mundo. Él mismo era el Cordero de Dios que quitaba no solo salir de Egipto, sino de la salvación para la humanidad. Por eso Jesús no habla del Cordero, porque Él era el que iba a ser sacrificado, mucho más valioso que un Cordero, el Hijo de Dios. Tenemos entonces que Jesús usa el pan y el vino durante la cena pascual, y no fue algo rápido, sino que primero hizo el pan, luego habrán comido lo que había que comer, y luego usó la copa durante la cena pascual. Y así Jesús les dio esta enseñanza a sus discípulos de lo que habría de suceder. Como sabemos, la crucifixión y su sangre y su vida entregada por nosotros.
Hechos capítulo 2, nuevamente vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Pero se bautizaron ese día como 3.000 personas. Yo lo único que bauticé en un solo día creo que fueron 27, si no recuerdo mal. Así que todavía me falta para llegar a las 3.000. Había 3.000 personas allí y todos ayudaron a poder bautizar, porque no es fácil bautizar 3.000 personas. Ya para bautizar 27 lleva tiempo, así que imagínense. Para bautizar 3.000 todos habrán tenido que colaborar, los 120 habrán tenido que colaborar. Así es entonces como comenzó la iglesia, como nosotros conocemos, con bautismo, con la doctrina, con compartir el pan y la Santa Cena, con las oraciones. Y sigue siendo así. El bautismo en agua, establecido por Jesucristo para su iglesia, él mismo fue bautizado cuando Juan lo ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él sale del bautismo, desciende el Espíritu Santo como paloma y escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Tenemos entonces, Jesucristo nos deja el bautismo en agua. Esto simboliza también la regeneración del creyente, el perdón de los pecados. Expresa fe y unirse a Cristo. Con el bautismo obedecemos a Cristo y declaramos nuestra conversión. Romanos 6, vamos a controlar allí. Romanos capítulo 6. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Nos dice que como Cristo murió, también nosotros en el bautismo nos sumergimos, como si muriéramos, nos sumergimos para luego salir para una nueva vida, para una nueva vida. Ese es el testimonio que hacemos en el bautismo, lo que simboliza también el bautismo, nacemos para nueva vida. Versículo 5, Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Cristo. Esa es nuestra esperanza. La eternidad. Viviremos siempre con Él. Sabemos que la tierra es pasajero. El tiempo que estamos en la tierra es muy corto, muy breve. Me acuerdo cuando yo todavía tendría 10 años quizás. 10, 11 años, yo hablaba mucho con mi abuelo siempre hasta que falleció, era un amigo, era un hombre muy grande, 1,86 m, era hijo de holandeses. Se notaba que tenía todo lo de un holandés, alto, grandote, blanco como la leche. Hablaba muy poco, siempre estaba serio, aunque contaba chistes, pero estaba siempre serio, como un buen europeo. Y un día le pregunté, abuelo, ¿qué tal la vida? Pues ya tenía sus años.
Y yo pensé, ¿qué va a decir mi abuelo con los años que tiene? ¿Qué piensa que fue o que es la vida todavía para él? Y él me dijo una sola cosa, porque no hablaba mucho. Él dice, fue muy corta. Es muy corta. Yo tenía 10, 11 años, a mí me parecía que la vida era demasiado larga, porque yo todavía no podía ir a trabajar, no podía tener mi auto. Y yo digo, pero ¿cuánto tiempo falta todavía? Yo quería conducir un auto, ya desde muy pequeño. Una vez vi que había un auto pequeño, alemán, muy pequeño. Eran 2 personas que entraban nomás con un motor que hacía mucho ruido atrás, creo de la marca Unión, venía de Alemania. Parecía la cabina como el caza de un avión de la Segunda Guerra Mundial, un auto muy raro, muy pequeño. Y yo pensé que era para niños, porque era tan pequeño ese auto que yo pensé que era para niños. Y digo a mi papá, no, mira, este auto es para niños, pues el tamaño era tan pequeño. Digo, este debe ser para niños. Y yo pensé, por fin voy a cumplir mi sueño de conducir. Pero no, tuve que esperar todavía. Y para mí me parecía que era largo el tiempo de espera. Pero mi abuelo decía que la vida había sido muy corta, se había pasado muy rápido, demasiado rápido. Y como ustedes ven, ya conduje más de 1 millón de kilómetros en auto, pero los años se fueron. Los años se fueron, entre tantos kilómetros, los años se fueron, los años se van. Y queda poco. Cuando mi hijo era más pequeño todavía que ahora, estábamos en Suiza y me dice, papá, ¿cuánto tiempo te queda antes de morir? Me pregunta, estaba con curiosidad. Entonces yo calculé un poco para darle ánimo y le digo, faltan 20 años, le digo, para darle un poco de ánimo. Y él me dice, queda poco. No le convenció. Le dije 20 años, pero para él era muy poco igual. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta. La vida es muy corta, pasa rápido. Por eso es tan importante nuestra seguridad de salvación, el bautismo en las aguas, tomar la Santa Cena para recordar la gracia de Jesucristo, porque el tiempo se va rápido. El tiempo se va muy rápido. Yo no sé ahora cuánto tiempo me queda, no para terminar de predicar, sino para vivir. Eso solo Dios lo sabe. Que Dios me guarde en su voluntad el tiempo que Él quiera. Tenemos entonces el bautismo es público, proclama que era un pecador, pero Cristo me salvó y ahora uno vive para Jesucristo. Confiesa que Jesucristo es su Redentor, quien pagó por él en la cruz. Declara que Cristo es su Señor y Salvador. Es lo que hace en el momento del bautismo. En la práctica bautismal, el bautismo se realiza, como dije antes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque de todas formas oramos al Padre en la gracia de Jesucristo y investidos por el poder del Espíritu Santo. Eso no es solamente en el momento del bautismo, sino que va a ser el resto de nuestra vida. El resto de nuestra vida estaremos hablando con el Padre en el nombre de Jesucristo, en la gracia de Jesucristo, fortalecidos, inspirados por el Espíritu Santo, porque a veces dice la palabra, no sabemos qué tenemos que decir, pero el Espíritu Santo intercede también por nosotros. Por eso no es solo en el bautismo que decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sino que nuestra vida de oración continúa de la misma forma. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, en la gracia de Jesucristo, inspirados, guiados por el poder del Espíritu Santo. Y eso en todo lugar. Estemos en la congregación como esta, que yo diría que es una de las mejores congregaciones que he conocido en mi vida. La verdad, no les voy a mentir en eso. Una de las mejores, no voy a decir la mejor porque si no después decir, somos los mejores. Una de las mejores, de las pocas mejores que he conocido en muchos países que he viajado. Una hermosa congregación, pero es la gracia de Dios. Y que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios.
es la gracia de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, recibimos el amor del Padre. Y así estamos juntos. Y vemos cuando las personas se bautizan en inmersión y son los ministros de la iglesia, autorizados por la iglesia, que pueden bautizar. Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros estábamos muertos, dice el 13, pero Cristo venció la muerte. La muerte. Por eso Jesús resucita a Lázaro y a otros también. Pero Lázaro, que había pasado ya unos días y estaba en plena putrefacción, Jesús espera para ir, luego va, cuando ya Lázaro está en plena putrefacción, su cuerpo físico me refiero, es ahí cuando Jesús lo llama afuera para que viva. Porque el Señor es Señor de la vida y la muerte no detiene a Jesús. La muerte no nos hace desaparecer a nosotros. Nos hace, como dijo Billy Graham, cuando digan que Él esté muerto, no lo crean, Él solo cambió de dirección. Es lo que dijo Billy Graham poco antes de morir. Tenía razón, solo cambió de dirección, no está muerto. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios es Dios de vivos. Y si nosotros tenemos algunos familiares que han partido, yo me acuerdo en mi casa, cuando tenía 9 años, éramos 8 en nuestra casa. Gracias a Dios, mi abuelo y mi padre habían comprado una casa grande entre las dos casas más chicas, compraron una casa grande en un lindo barrio. Y a los 9 años estábamos en esa casa y éramos 8 personas que vivíamos allí. Estaba mi bisabuela, que había llegado a Argentina en un barco italiano, venía de Alessandria, hablaba el italiano regional, no se entendía nada de lo que decía, jamás quiso aprender español, solo hablaba en su italiano y su dialecto, jamás entendimos lo que decía, pero ella sí entendía cuando le hablábamos en español, pero ella nunca quiso aprender español, ella que ella era italiana y que iba a morir italiana. Y tenía un carácter, pero era pequeñita así, pero no había que molestarla. Ella fue la primera que partió de los 8 que vivíamos allí. Luego estaban mis 2 abuelos maternos, mi abuelo que era hijo de holandeses, y mi madre, mi padre y 3 hermanas. De esas 8 personas, solo quedamos 2 aquí en la tierra. Imagínense, el 25% quedó en la tierra, el otro 75% ya partió al cielo. Ustedes ven, esa es la vida. Estábamos un tiempo con personas y luego familiares comienzan a partir porque es natural, pero tenemos una esperanza de vida y de vida eterna. Por eso Jesús venció la muerte. Nosotros en el bautismo recordamos que morimos para lo malo, que vivimos para Dios, pero también recordamos que hemos vencido la muerte física porque no vamos a desaparecer, sino que vamos a cambiar de dirección. Vamos a ir a vivir al reino de los cielos, donde allí es todo mejor y donde Jesús ya preparó moradas para nosotros. Y allí no hay que pagar alquiler ni tener problema de hipoteca para pagar una casa. Gracias a Dios está todo preparado, todo preparado. Y gracias a Dios porque Él nos ama y lo que ya está listo. Tenemos también la segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Su crucifixión de Cristo.
Cuando hablo de la crucifixión, no sé si ustedes conocen, pero hay un himno de estilo británico que dice: yo amo esa cruz donde murió mi Jesús. No sé si conocen. Yo les digo la verdad, yo no amo la cruz. Yo no amo la cruz, por eso no me gusta cantar ese himno. A mí, no digo si a usted le gusta, no me molesta, pero a mí no me gusta cantar ese himno, porque yo no amo una cruz. Yo no amo una silla eléctrica, yo no amo una guillotina, yo no amo a alguien que lo fusilan, le los arma para fusilarlo. No, yo amo a Jesús, que lamentablemente murió en una cruz. Lamentablemente murió en una cruz. Pero yo amo a Jesús. Yo no amo la cruz. Yo amo a Jesús. Jesús es el que murió en la cruz. Sin merecerlo, Jesús muere en la cruz. Por mí, por cada uno de ustedes, Él muere en la cruz. Él entrega su vida en la cruz y eso es lo que recordamos en la Santa Cena. Recordamos esto tremendo, esta situación tremenda en la vida de Jesús. Mateo 26, 26 dice: mientras comían en esa Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos que estaban allí: tomad, comed, esto es mi cuerpo, refiriéndose a lo que iba a pasar. 27, Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No va a volver a tomar la Santa Cena hasta que estemos todos juntos en el reino de los cielos. Hasta que estemos allí todos, no lo va a volver. Nosotros sí tomamos aquí la Santa Cena, la Cena del Señor, porque estamos dando testimonio a todos del sacrificio de Jesús. Estamos dando testimonio a todos de que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados y no había otra solución sino aceptar este sacrificio por nosotros, que Jesús cargara nuestra culpa, nuestro pecado, nuestros pecados allí, y aún Jesús estaba pagando por los pecados que todavía no habíamos cometido. ¿Se dieron cuenta? Jesús estaba aún pagando por los pecados que todavía no estaban cometidos. ¿Cuáles? Los nuestros. Porque todavía no habíamos nacido y todavía no habíamos pecado. Pero Jesús, una sola vez y para siempre, muere en la cruz para que haya perdón de los pecados, como tuvo la promesa a Abraham cuando salió de Caldea: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, habría salvación en su simiente. Es lo que recibe Abraham cuando sale de Caldea. Y así llega la salvación para todos, y es lo que recordamos con la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 23. Como dice: yo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El pan recuerda su cuerpo. Dio gracias, lo partió, dijo: coman, lo hacen en memoria de mí. Luego se toma la copa, después de la cena pascual, en el caso de Jesús, esta copa es el nuevo pacto. Porque la ley condena, la ley muestra las faltas, pero no salva. La ley solo muestra que somos pecadores.
Es como la ley civil. La ley civil nos dice en todas las cosas que podemos ser infractores de la ley. Hay más de 100.000 en el Código Civil de cada país. Así que imagínense todas las veces que usted puede llegar a faltar al Código Civil. Hay 100.000 artículos por lo menos. Hay gente que ni sabe todos los artículos, yo tampoco, de los que hay en el Código Civil, de todas las cosas que puede ser para que estemos en falta con el Estado. Y aún tienen que poner nuevas reglas porque hay nuevas faltas, nuevos delitos que no estaban en ese Código Civil, como cuando llegó Internet y tuvo que poner nuevas leyes. Y cuando un alemán se comió a otro alemán cocinado, el gobierno de Alemania se dio cuenta que en el Código Civil no tenía una ley para comerse alemanes. Imagínense el problema. La policía lo arrestó, lo llevó a juicio y el juez abrió el Código Civil y dice, en el Código Civil alemán no hay ningún artículo que prohíba a un alemán se coma a otro. No existe en el Código Civil, así que habría que poner la ley en los diputados y todo eso para que luego haya una ley contra el que se quiere comer a otro, y ahora sí existe en Alemania la ley contra el canibalismo. Por eso digo que aunque haya tantas leyes, las leyes solo muestran la falta. La ley muestra que somos pecadores. La ley muestra nuestras faltas. Y la gracia perdona nuestras faltas para que cambiemos de vida. Para cambiar de vida. Comenzar una nueva vida en la gracia, ayudados por el Espíritu de Dios para poder ser discípulos de Cristo, poder seguir adelante. Para participar de la Santa Cena es una persona convertida, bautizada, miembro de la Iglesia de Jesucristo. La única iglesia de Jesús, la iglesia de los convertidos, bautizados, que siguen a Jesucristo, que creen en el Padre, que creen en la unción del Espíritu Santo, que creen en la palabra de Dios, la Biblia, que la estudian. Todas esas personas que están en esta situación pueden tomar de la Santa Cena. Antes de tomar la Santa Cena, nos dice la palabra, debemos examinarnos. Si hay algo que no está bien, debemos arrepentirnos para cambiar. Nos arrepentimos para cambiar. Si estamos en una situación difícil con algún hermano o una hermana, es bueno también que podamos arreglar esa situación para que estemos en comunión los unos con los otros. De esa forma tomamos en paz la Santa Cena. Estar en paz con Dios. A veces mi esposa me dice, ¿qué te gustaría? Y yo le digo, solo quiero paz. No quiero otra cosa. ¿De qué quieres? No, yo solo quiero paz. Porque la paz nos hace vivir en paz, en tranquilidad, en armonía. Y cuando estamos en comunión con los hermanos, estamos en paz. Estamos en paz. En lo que depende de nosotros. Lo que depende de nosotros, claro. A alguien quizás no le caemos bien, si nos saca problemas, si a alguno le caigo bien. Nos saca problemas. Me refiero, estamos en comunión. Es una broma. Estamos en comunión con Dios. Y estamos en comunión entre nosotros. Cada uno es diferente, pero estamos en esa unidad del Espíritu, de la palabra, del amor fraternal, de la fe salvadora en Jesucristo. Por eso tenemos esa comunión que nos une. Vivimos en esta gracia de Jesucristo, para así continuar nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe en el Señor, sabiendo que tenemos una esperanza y esta esperanza nos lleva a la vida eterna. Creyendo en Jesucristo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, seguimos orando al Padre en la gracia de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y sabemos que cuando salimos de las aguas del bautismo tenemos este símbolo que tenemos vida y vida nueva, vida abundante y vida eterna.
Puestos de pie, vamos a orar un momento. Luego le dejo a Miguel para terminar. Señor, gracias por tus misericordias, gracias por tu bondad, gracias que pagaste en la cruz del Calvario por nuestras faltas. Gracias, Señor, que tú eres bueno. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta salvación, este perdón, esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, que tenemos tu palabra, tenemos tu gracia, tenemos tu Espíritu, tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a esta salvación tan grande, tenemos acceso al reino de Dios. Todo en tu misericordia, todo porque en la cruz del Calvario pagaste por nosotros y nos das oportunidad de vida y vida nueva. Gracias, Señor. Nunca terminaremos de agradecerte. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos preciosos que están aquí en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Estos son nuestros horarios. Oración, lunes, 8 de la tarde. Estudio bíblico, jueves, 8 de la tarde. Cultos, domingo, 11:30 de la mañana. No faltes, te esperamos.